Buenas tardes, mi nombre es David Alejandro Sabogal, soy estudiante de primer semestre de Ciencia Política y Gobierno. En este caso estoy realizando este video para exponer mi proyecto final de semestre para la materia de portafolio. En este caso la región que decidí trabajar fue la región sudamericana y las problemáticas respecto a esta. En este caso, la problemática que decidí tratar en esta presentación, o bueno, en general a lo largo del semestre, fue el impacto del tráfico de drogas en la región. Así que vamos a empezar con esta exposición. Muy bien, nuestro primer punto es cuál es la pregunta problema. ¿Cómo condiciona el narcotráfico la capacidad de los estados sudamericanos para garantizar seguridad, desarrollo social e integración territorial? En respuesta a esta pregunta problematizadora, tenemos tengo mi tesis, que es: el narcotráfico no solo representa un problema de criminalidad, sino que funciona como un fenómeno estructural que debilita la capacidad de los estados sudamericanos para gobernar sus territorios, generando inseguridad, fragmentación social y dependencia económica de circuitos ilícitos. Su combate exige respuestas integrales sostenidas y regionalmente coordinadas. Muy bien, prosiguiendo como tercer punto, en este caso voy a hablar sobre la base de datos que decidí construir respecto a los indicadores, que fue, en primer lugar, la dividí en tres categorías para analizar la problemática. La primera categoría fue los datos sociales, como por ejemplo la población, que tenemos desde más de 222 millones en Brasil hasta menos de 1 millón en Surinam. También otro que decidí trabajar fue la tasa de pobreza, que valía del 0.33% en el caso de Colombia hasta un 38.1% en Argentina. Otro de los indicadores que decidí trabajar para este caso fue el desempleo, con una alta en Brasil del 13.2% y una baja en Bolivia del 2.8% también. Justamente decidí trabajar como indicador social el acceso a la educación, que tenemos un alto en Chile con un 0.98 y bajo en Venezuela con un 0.81. En el caso de los homicidios, también decidí trabajar la tasa de homicidios, altos en Colombia con un 25.4% y Venezuela con 40.4%, muy bajos en relación con Bolivia, que están en un 0.03%. Además de eso, también decidí investigar sobre las leyes sobre las drogas. Todos los países, analizando, tienen legislación específica, aunque distintos enfoques. Por ejemplo, el de Colombia y Chile es más punitivo y el de Brasil y Argentina es más mixto. También decidí correlacionar, digamos, desde la política, la afiliación política con sus jefes de Estado, para que me permita analizar si hay tendencias ideológicas relacionadas con el enfoque estatal frente al narcotráfico. Además de eso, también para abordar, digamos, esta problemática, decidirme también por el lado de los indicadores de defensa y seguridad y capacidad estatal, como lo fue el presupuesto de defensa, que va desde menos de 1.000 millones de dólares, como lo es en Paraguay y Bolivia, hasta más de 26.000 millones en Brasil. También decidí trabajar el número de fuerzas armadas, digamos que hay una gran disparidad en personal militar. También, digamos que esta la dividí en diferentes aspectos, como fueron fuerza aérea, armada, etc. También conté infraestructura como cobertura vial y ferroviaria, cantidad de aeropuertos y puertos en general. Digamos que desde los análisis y observaciones que pude realizar en el desarrollo de es que hay una relación entre narcotráfico y violencia en estos estados. Una de las relaciones más evidentes en la región sudamericana es la que existe entre el narcotráfico y los niveles de violencia, especialmente homicidios, en países como Colombia con un 25.4%, Venezuela con el 44.4% y Brasil con el 21.1%, que presentan unas tasas de homicidios sumamente elevadas en comparación con sus vecinos. Esto se debe a múltiples factores asociados al narcotráfico, obviamente, dependiendo del país, como disputas territoriales entre carteles y grupos armados por el control de rutas estratégicas, como eso es un ejemplo. Además de eso, la presencia de las economías ilegales en regiones rurales y urbanas marginadas, también tenemos, digamos, ese como factor que también me parece muy importante, y en especial si analizamos desde Colombia. Tenemos también el debilitamiento de la autoridad estatal en zonas donde la violencia se convierte en el mecanismo de control social, por así decirlo, algo que suele frecuentarse en diferentes lugares de Sudamérica, en diferentes estados. En estos países, digamos que se evidencia una tendencia donde el narcotráfico no solo genera violencia directa, como asesinatos, masacres, sino también violencia estructural a través del miedo, la corrupción y el deterioro del tejido social.
O sea, es realmente una de las mayores problemáticas que afecta a nuestras regiones. También, digamos que encontré una desigualdad social y una debilidad institucional muy seria también. Otra dimensión clave es la relación entre pobreza, exclusión y narcotráfico, con países como Bolivia con un 36,3% de pobreza y Paraguay con 24,7%, que muestran debilidades tanto en el plano social como en el institucional. Tienen presupuestos de defensa bajos. Bolivia tiene 550 millones de dólares en presupuesto de defensa. Paraguay solamente tiene 326 millones en presupuesto. Además de eso, la baja cobertura de infraestructura vial y ferroviarias, dificultando el control del territorio y favoreciendo el uso de rutas clandestinas, es otro de los factores más importantes que encontré. Digamos que en estas condiciones crean caldos de cultivo para la operación de redes ilegales y el reclutamiento de población vulnerable, especialmente jóvenes sin acceso a oportunidades. Asimismo, en Argentina el 38,1% de pobreza y en Venezuela más del 50%, con datos no exactos. La crisis social profunda se traduce en un aumento de economías ilícitas como forma de supervivencia, en especial en un país como Venezuela, donde la respuesta estatal es mínima, ya que el régimen se perpetuó allí. Otra cosa es que también, justamente hablando de la capacidad estatal, aunque Brasil y Colombia son de los países más afectados por el narcotráfico, también son los que más invierten en defensa y seguridad. Brasil con 26.157 millones en defensa, con fuerzas armadas masivas y 4.919 aeropuertos, por ejemplo, también en infraestructura. También Colombia con más de 10.500 millones y más de 2 millones de efectivos militares actualmente, sumando todas las fuerzas que tienen, fuerza aérea, armada y militar, que fueron los indicadores que trabajan respecto a defensa. Sin embargo, no obstante, estos recursos no siempre se traducen en eficiencia, eso hay que recalcarlo, debido a la corrupción, la fragmentación institucional ya mencionada y la coexistencia con actores armados ilegales, como en el caso de Colombia, con los grupos armados paraestatales. En el otro extremo, países con escasa capacidad militar y inteligencia como Guayana y Surinam carecen de la infraestructura o el personal necesario para controlar sus fronteras, lo que los vuelve eslabones débiles o zonas de paso para los carteles además. Digamos que también, en este caso, aquí a mi lado, como podrán ver, tengo mi mapa cartográfico, desde el cual podemos no solamente tener una referencia geográfica de sino una geoestratégica del tráfico de drogas. Por ejemplo, tenemos la Amazonía, que es un espacio de tránsito ideal, selvático, poco vigilado y con fronteras difusas entre Brasil, Perú, Colombia y Bolivia, que permite un tráfico sin igual de drogas como la cocaína. Los Andes, por ejemplo, también crean corredores naturales entre zonas de cultivo como coca en Perú y Bolivia y zonas de salida también, de hecho. Las costas atlánticas y pacíficas, como las que tiene Brasil y Colombia, Ecuador, Perú, hasta Chile, se pueden utilizar para el tráfico marítimo hacia Estados Unidos y Europa, inclusive África, de ser necesario inclusive. Digamos que este patrón territorial exige una respuesta transnacional y coordinada, pues el narcotráfico no respeta fronteras ni soberanías. Así que esto ya va más a la mano de lo que estén dispuestos a realizar cooperativamente los diferentes países de la región. Como conclusiones, me gustaría decir que el narcotráfico es un fenómeno estructural que trasciende la criminalidad, afecta la seguridad, la salud pública, la economía y la cohesión social. Demuestra ser una de las mayores problemáticas que tenemos en nuestra región. Aunque los impactos son más visibles en países como Colombia, Venezuela y Brasil, ningún país de Sudamérica está exento de riesgo a participación en las redes de narcotráfico, ya sea como productor, ruta o inclusive como consumidor. A su vez, también el enfoque estatal, hay que recalcar, debería ser integral. No basta con aumentar el gasto militar, se requiere mejorar la educación, reducir la pobreza, fomentar alternativas económicas en zonas vulnerables y combatir la corrupción. No se trata solamente de si estamos cubiertos con suficiente pie de fuerza, se requiere que se trate el problema desde la raíz de este. La cooperación regional también, digamos que es una necesidad, no es una opción. Los mecanismos multilaterales deben ir más allá de discursos y crear plataformas operativas de inteligencia, patrullaje y justicia compartida. Nuevamente hago énfasis en esa cooperación que es necesaria para la operación de las diferentes fuerzas armadas y policiales en esta lucha contra el narcotráfico. Y para finalizar, me gustaría
decir que la impunidad y la debilidad institucional son los mayores aliados del narcotráfico, la prioridad debe ser sin dudas el fortalecimiento del Estado de Derecho, el control del territorio y la reintegración de las poblaciones excluidas. Como nuevamente vuelvo a decir, es necesario que se trate desde la raíz el mayor problema que afecta a Sudamérica, que es el tráfico de drogas. Pero es que muchos de los gobiernos no se centran en la causa verdadera de por qué se está dando este fenómeno, de por qué está tan en auge. No se concentran en los índices de pobreza tan altos que hay, en la tasa de desempleo, tasa de homicidios, digamos, inclusive la tasa de escolarización en los países también es otro de los factores o indicadores sociales que nos permiten estudiar a estas naciones. Así que nuevamente recalco, es necesario un Estado presente, tanto en la lucha contra esta problemática como ayudando, por así decirlo, a los propios ciudadanos para que seamos capaces de salir adelante y no tener que caer en estas, digamos, ramas o en estas redes de tráfico de drogas, en estas redes de las estructuras armadas criminales al margen de la ley. O sea, digamos que esa es como la mayor conclusión con la que quiero terminar este video. Muchísimas gracias.